Xavier Sobrinos, cordial saludo. Bienvenidos al Museo de El Tío Milton. Les cuento, antes de 1982 disfrutábamos de ver películas en cassette de Betamax con su reproductor de Betamax. También disfrutábamos de ver películas en cassette de VHS, obviamente con su reproductor de VHS, pero en 1982 llega una tecnología que es el CD-ROM, donde podemos comenzar a ver películas y podemos comenzar a escuchar música de cassette desde este espectacular invento. Y para este invento, obviamente, se necesitaba un reproductor de CD. Vamos a averiguar por qué tiene este número y esta X cada una de las tapas o portadas del lector de CD-ROM. Bienvenidos. Bueno, y antes de continuar con este espectacular video, recordemos los temas que hemos tratado en el canal del Museo del Tío Milton. En el video número 6, el LP, por ejemplo. En el video número 7, el cassette de música. En el video número 14, el Betamax. Video número 16, el VHS. Video 73, reproductor 8-track. Y en el video 75, el Laserdisc. La historia del CD-ROM se remonta a la colaboración de Sony y Philips en los años 70, creando primero el disco compacto de audio en 1982 y luego adaptándolo para datos informáticos en 1984 como el CD-ROM, un medio de gran capacidad para software, juegos, multimedia, que evolucionó la distribución del contenido digital hasta ser reemplazado por formatos más modernos como el DVD y las descargas digitales. El término multimedia se utiliza cuando se combinan diversos medios, texto, imágenes, audio, video, animación, de forma simultánea, generalmente controlados por una computadora o un dispositivo digital. Se emplea para crear contenido interactivo, dinámico, mejorar la comunicación, mejorar la educación, entretenimiento y la experiencia del usuario. Otra forma de transportar CDs o DVDs o Blu-rays era en un estuche de este tipo, sencillo, práctico. Podemos tener diferentes CDs, DVDs, Blu-rays, etc. Bueno, recordemos algo, cybersobrinos, que el tipo de lectura de un LP es directamente por contacto con la aguja. Igual pasa con los siguientes dispositivos, como un 8-track, un cassette de música o un cassette de Betamax o VHS. La cinta toca directamente la cabeza lectura, escritura del dispositivo, pero con un CD-ROM es muy diferente porque el proceso de lectura inicialmente con los CD-ROMs es por un rayo láser, que es el que lee la información de cada CD. ¿Cómo se manipula un CD? Simple, con el dedo índice lo colocamos en el orificio central y de ahí pasa a la unidad lectora de CD-ROM. ¿Qué no hay que hacer? Este movimiento, porque crea una huella que el lente no va a leer. Ahora, una pregunta para su análisis. ¿Creen que el incidente de 1947 de Roosevelt, Nuevo México, aceleró el proceso tecnológico que estamos viviendo en este momento? Los neófitos están seguros de eso, pero lo dejo a consideración de ustedes. La primera piedra de invención del CD-ROM la puso James Russell, un estadounidense que trabajaba en el Departamento de Energía de Estados Unidos para el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico. Creó una forma de almacenar información que pudiera ser reproducida después con el objeto de una preservación digital, usando un film fotosensible. Lo que Russell quería era reemplazar los discos de vinilo y crear un dispositivo que pudiera funcionar sin el contacto físico, haciendo referencia a la aguja de los tocadiscos. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre un CD y un DVD? Si notamos, son exactamente iguales en diámetro y demás. Pero si lo vemos en la parte de atrás o por debajo, notamos que el CD tiene un color muy diferente al DVD que está al lado derecho. Ahora, no es tanto el color y el tamaño, sino la capacidad de almacenamiento de cada uno de ellos. ¿Sabían que en un CD de 700 megas
Caben 487 disquetes de 3.5 pulgadas con capacidad de alta densidad de 1.44 megas, lo que equivale a 48.7 cajas de disquete por cada CD-ROM. Espectacular. Bueno, ¿y con qué dispositivo se leía un CD-ROM? Existían los CD-ROM internos porque iban dentro de la CPU. Tocaba destapar la CPU para hacer la instalación. Inicialmente comenzaron con una numeración marcada al frente que es 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, que era la velocidad de lectura. Comenzaron a salir mucho después los combos, que era lector de CD pero quemador de DVD. Cambia también el color comienza a dejarse porque el beige comienza a opacarse con el sol, comienza a cambiar la textura y comienza a salir el color negro. Mucho más adelante ya se perfecciona más el sistema de transferencia y velocidad tanto de lectura como de quemado de CDs y DVDs. Y después, casi al final de esta era de las lectoras y quemadoras de CD y DVD, sale el quemador externo que trae su cable USB con su dispositivo, trae su protección, sus psicopores, se podía trasladar en un maletín ese dispositivo y es supremamente práctico, supremamente delgado y supremamente liviano y con una velocidad de transferencia altísima tanto para leer CDs, quemar CDs, como leer DVDs y quemar DVDs. La evolución siempre gana. Saber, sobrinos, en la decadencia de los disquetes, este case, o este aparatico, donde se podía colocar un disco duro y volverle a una unidad externa de disco duro, o donde se podía colocar un lector de CD, más adelante un quemador de CD o DVD, me dio muchísimo la mano. ¿Por qué? Porque ya podía trasladar todo mi material para hacer una instalación, un formateo de un equipo. Puedo trasladar todo el material ya en CD-ROM. La conexión es sencilla, simplemente el cable de poder se conecta atrás, se enciende. La conexión tanto de voltaje como para llegar hasta el computador es por medio de corriente normal y el puerto USB. La encendemos. Esta es la luz piloto. Acá está instalada una quemadora de DVD. Aquí podemos abrir y tenemos el espacio para un CD pequeño o un DVD pequeño y también un CD o un DVD tamaño normal. Muy práctica, supremamente práctica. Otra comparativa: en un DVD estándar de 4.7 gigas caben aproximadamente 6.88 CDs de 700 megas, lo que significa que podemos almacenar la información equivalente a 7 CDs en un solo DVD. Bueno, y en esta imparable evolución de la tecnología, el CD, el DVD comienza a meterse, a incursionar en todos los ámbitos. En este caso tenemos un combo que es Samsung de VHS y DVD. ¿Qué quiere decir? Que desde este dispositivo podemos tanto colocar una película de VHS, que era una tecnología que ya estaba siendo reemplazada por el DVD, y poder reproducirla, no quemarla, no pasar de una a otra, no, simplemente reproducirla en su televisor con sus conexiones y demás. Pero también desde este espectacular aparato podíamos colocar un DVD. En este caso tenemos a Calimán, el hombre increíble, con el actor Jeff Cooper. Podemos colocar el DVD y podemos reproducir en un solo aparato
una tecnología que ya está cambiando, que ya se está desplazando por otra tecnología que estaba en auge, que estaba entrando, que estaba incursionando, que estaba metiéndose poco a poco, tanto en los hogares, tanto en las casas, tanto en las oficinas, tanto en los alquiladeros de inicialmente Betamax o cartuchos o películas de Betamax, después cartuchos o películas de VHS y casi al final de todo los DVDs de películas que podíamos adquirir por un cómodo precio, obviamente devolviéndolos después. Ya solito comienza a aparecer el DVD. El DVD comienza a incursionar, ya se mete más en las salas de las casas para compartir con la familia, compartir con los hijos, compartir con diferentes amigos, todos los gustos que nos puede ofrecer alquilar o comprar, porque ya se podía comprar una película o un concierto de algún artista en formato DVD, porque ya el CD y el famoso VCD estaba pasando totalmente de moda. Y llega el Blu-ray con una capacidad de almacenamiento increíble, 30 gigas. 30 gigas. Los títulos que salían para el Blu-ray también comenzaron a incursionar en los alquiladeros, pero ya este tema de alquiladeros ya estaba pasando más de moda, y el CD y el DVD también comienzan a meterse en nuestro entretenimiento. Entonces ya comienza a salir el Play 1 con capacidad de lectura de un juego desde CD o desde DVD, también el GameCube, que lo estamos viendo en pantalla, con su capacidad de lectura de DVD, pero en este caso versión mini, y comienzan a salir un poco de títulos extremadamente incontables para nuestro entretenimiento, para nuestros fines de semana, para estar jugando, para estar disfrutando con amigos, riéndonos, apostando, tomando alguna bebida deliciosa mientras estábamos disfrutando de todos estos títulos, como Dragon Ball, como American Job, como la famosa Tomb Raider, como Army Men, que salen en Toy Story, y muchos títulos más, muchos títulos más, que hacen de que esa experiencia sea súper increíble. Ahora, ¿qué tal Sub-Zero, Mortal Kombat? Increíble. Para PlayStation también la trilogía Resident Evil 3, que hay unos niveles súper difíciles, y el famoso Drive, el simulador de carros de competencia, Tekken 3, sobradísimo. ¿Y qué tal este dispositivo donde también el CD o el DVD incursionó? Esta es una cámara filmadora, marca Samsung, RWR, ¿qué quiere decir más R? Que se podía reescribir sobre el DVD, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Cómoda, práctica y con un sistema de almacenamiento grandísimo a comparado de los cartuchos. Y casi en una de las últimas generaciones de entretenimiento casero estaban los televisores portátiles, donde desde la sala, desde el comedor, desde la cocina, desde la habitación, no queríamos prender ese televisor grande que hace tanto ruido a veces o que ilumina tanto, y estamos a la madrugada ahí compartiendo con amigos. Entonces conseguíamos este aparatico con sus diferentes tipos de conector y veíamos una película totalmente relajados en nuestra casa. ¿Y cuántos DVDs caben en un Blu-ray? En un Blu-ray estándar de una sola capa, 25 GB, equivalen aproximadamente a 5 DVDs estándar de datos. Si el Blu-ray es de doble capa, 50 GB,
la capacidad aumenta a unos 10 DVDs. Y recordando los disquetes, en un Blu-ray estándar de una sola capa de 25 GB caben aproximadamente 17.361 disquetes. Si es de doble capa, ya sabemos qué capacidad. La capacidad se duplica a unos 34.722 disquetes cybersobrinos. Quemar un CD no es hacer esto. Ya les explico. Bueno, cybersobrinos, tenemos un CD dentro de la unidad quemadora con toda esta información. Esta información la marcamos, le damos clic derecho, propiedades, y ocupa 178 megas. Entonces cerramos, vamos a abrir Nero, que ya lo tenemos instalado. Vamos a Nero Express. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar un CD entero, unidad origen E, unidad de destino E y número de copias 1. Damos clic sobre Burn, que es quemar. Ahí inicia el proceso de quemado de la información que está en el CD. Notamos que la unidad está leyendo. Ese proceso era bastante extenso a comparación de transferir información del disco duro a una USB o del disco duro a un disco duro externo conectado también por puerto USB. Recordemos que la velocidad de transferencia de una USB es inferior a la velocidad de transferencia de un disco duro externo. Bueno, en este momento él me está solicitando el cambio de CD. Extraigo el CD origen para colocar el CD virgen. Ahí se abrió la unidad. Como tenemos esta maravilla de torre de CD vírgenes, simplemente quitamos el CD original y vamos a colocar un CD virgen. Y cerramos. Pero existía también otro software para realizar el proceso de quemado, y era un software mucho más liviano que el Nero. El software se llama CD Burner XP. No necesariamente tenía que estar instalado en un Windows XP. Puede ser en un Windows 7, 8, 8.1, 10, etc. Acá colocamos el CD, cerremos, y acá le vamos a decir copiar disco. Le damos OK. Dice que la unidad de origen es la E, unidad de destino es la E. Se va a realizar una sola copia, porque yo podría en una sola quemada realizar varias copias, pero vamos a dejar una nomás. Le decimos copiar CD y se inicia el proceso de quemado. Inicialmente lectura del CD origen, así sea para nosotros una copia, pero para el programa es un CD origen, y después nos va a solicitar el CD destino. Este proceso también es demorado. Revisemos la hora en la parte derecha inferior para estar pendientes de cuánto puede durar el proceso de quemado. Ahí vamos avanzando con el proceso. Estén pendientes de la hora, por favor, porque al final nos vamos a dar cuenta cuánto se demoró todo este ejercicio. 48%, 49%. Al llegar al 100% de lectura del CD original, aparece un mensaje donde nos solicita reemplazar el CD. Automáticamente el mensaje desaparece y el programa CD Burner XP detectó el CD de escritura y está realizando el proceso de quemado. Ya casi va terminando el proceso de quemado, que inició desde 1% hasta 100%. Y me dice que el copiado del disco finalizó satisfactoriamente. Terminamos, le damos a aceptar, salimos del programa. ¿Qué notamos? Que el CD Burner XP es mucho más rápido en cuestión de lectura y escritura, porque
El Nero pues traía bastantes inconvenientes, después comenzaba a molestar mucho el tema de la licencia y otro poco de cosas que eran bien interesantes y bien frustrantes además. Aquí ya podemos hacer la instalación ejemplo del Office XP. Vamos a darle apertura a la unidad. Y me molesta un poco, por eso el truquito del gancho clip. Aquí abrió y acá tenemos el CD que ya está quemado. Recuerden que habíamos hablado de un fragmento del CD virgen que cuando ya está quemado se crea un aro un poco más opaco que la parte que está virgen. Ese es el CD quemado con la información que vimos ahorita, y este es el CD origen, que para mí es una copia, pero para el programa era el original. Cuando la cabeza de lectura-escritura de un Betamax o un VHS estaba sucia, necesitábamos alguno de estos dos dispositivos que traían una almohadilla especial para absorber los fragmentos de la cinta y dejar limpia la cabeza de lectura-escritura tanto del Betamax como del VHS. Pero en un DVD, ¿qué se utiliza? Simple. Hay un dispositivo que trae la misma forma del CD-ROM, pero que contiene una pestañita que al accionar el proceso y el funcionamiento de limpieza del DVD o del CD, ella se encarga de eliminar, sacar o correr los fragmentos del lente. Hay un tema muy interesante y se podría decir que el tema es del tatarabuelo de el DVD-R, que es el DVD-RAM, que es un formato de disco óptico recargable lanzado en 1996, diseñado para funcionar como un disco duro extraíble, permitiendo la escritura, borrado y reescritura de datos hasta 100.000 veces sin necesidad de software especial, lo que lo hacía ideal para copias de seguridad. Los DVD-RAM funcionan como discos duros extraíbles, permitiendo miles de regrabaciones, arrastrar archivos directamente sin software y también ideales para copias de seguridad, y esto ya lo dije. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los DVD-RAM y los DVD-RW? Como habíamos dicho antes, los DVD-RAM funcionan como discos duros extraíbles, permitiendo miles de regrabaciones y hasta arrastrar archivos. Pero los DVD-RW son regrabables, pero permiten y requieren formateo y software de grabación, siendo mejores para video y uso secuencial, con menor vida útil. Bueno, los tipos de láser varían según la densidad de datos. Por ejemplo, el LaserDisc utiliza un láser helio-neón, color rojo. El CD-ROM y el VCD, del cual vamos a hablar mucho más adelante, usan láser de diodo infrarrojo. El DVD utiliza un diodo láser rojo y el Blu-ray utiliza un diodo láser azul-violeta. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, vamos a nombrar ciertos dispositivos que reproducen por ambas caras y otros que no. Por ejemplo, el LP se reproduce por ambas caras. El LaserDisc se reproduce por ambas caras. El Betamax solamente reproduce por una cara, que es el cartucho, igual que el VHS. El cassette de música reproduce por ambas caras. El CD-ROM reproduce por una sola cara, igual que el DVD, igual que el Blu-ray. Bueno, sobrinos, ¿y qué hacer cuando una unidad de CD no abre? Estamos viendo en este momento una unidad de CD con configuración IDE y con su puerto de voltaje, y les estoy presentando
una unidad de DVD quemadora que es para portátil. Ella viene sellada, pero ya viene asegurada con un tornillo dentro del portátil. Ahora, ¿qué hacer cuando se atasca? ¿Qué hacer cuando lo quiere abrir? ¿Qué hacer cuando la polea de apertura está molestando? Simplemente utilizamos un gancho clip común y corriente, presionamos en el rotico y ella abre un poquitico más. Acá pues resabiadita, no quiso abrir bien, pero ahí tenemos toda la apertura en su esplendor. Ahora, con una unidad de un portátil, ¿cómo se realiza la apertura cuando se atasca? Ahí vemos que no está abriendo, pero si colocamos el mismo clip en ese rotico que tiene, nos damos cuenta que ahí abrió sin problema. Ya que tenemos abierta esta quemadora, les voy a mostrar cuál es el famoso lente lector quemador de esta magnífica obra de arte de ingeniería. Y con la salida del CD-ROM se facilita y se acelera el proceso de instalación de un sistema operativo como Windows. Y comenzamos a disfrutar, a deleitarnos de, ejemplo, una enciclopedia en CD-ROM. ¿Se imaginan toda la información almacenada? Mapas, texto, música, fotografías, biografías, historia. Ahí comienzan los términos multimedia a ponerse de moda en el mundo informático. Según Wikipedia, el término multimedia hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales electrónicos para presentar o comunicar información, de allí la expresión multimedios. Los medios pueden ser variados desde texto, imágenes, animación, sonido, video, alto nivel de interactividad. También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos u otros medios que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar a empleo tradicional de medios mixtos de las artes plásticas, pero con un alcance más amplio. La novena sinfonía de Beethoven dura 90 minutos, pero la prueba máxima para el CD-ROM era que se pudiera almacenar totalmente. Si lo hacíamos desde un LP de 33 revoluciones por minuto, tocaba darle la vuelta al LP en el tornamesa. Si lo hacíamos en un cassette de música de 60 minutos, tendríamos que darle la vuelta al cassette. Y la idea era que únicamente por una sola cara ese almacenamiento estuviera totalmente conforme y estable y de acuerdo en el CD-ROM. ¿Por qué? Porque en el CD-ROM no se le da la vuelta a este dispositivo. Bueno, hoy en día es muy difícil conseguir una torre de CDs o torre de DVD vírgenes, pero buscando por Mercado Libre me encuentro con una torre imprimible DVD-R, que es reescribible, por 100 unidades, vale 99.990 pesos. Comparando con Mercado Libre, busqué también un disco duro, encontré uno de 250 gigas, portátil, con gabinete y todo, es un disco duro externo, vale 97.600 pesos. Entonces ahí miramos la facilidad del producto, lo práctico del producto. ¿Y qué daño o deterioro puede tener un CD? Se puede fracturar, se puede rayar, pero también le puede caer hongo. Entonces, vamos a ver esa parte. ¿Y por qué se puede contagiar de hongo un CD? Por la manipulación. Tener las manos sudadas, tener las manos húmedas y manipular el CD o DVD o el Blu-ray. Por lo mismo, en lo posible, hay que limpiar el CD utilizando un paño de microfibra humedecido con alcohol isopropílico o agua destilada, limpiando suavemente desde el centro hacia los bordes para no rayar la superficie. Es recomendable utilizar ese CD, leer la información, capturar la información, transferirla a un disco duro. Ese CD que tiene hongo o que tuvo hongo y que puede salir otra vez, es mejor desecharlo, y la información que ya tenemos guardada en el disco duro volver a pasarla a un CD virgen.
Si guardamos el CD con hongo, es probable y posible que los demás CDs almacenados junto a ese tengan el mismo inconveniente. Un cassette de Betamax o un cassette de VH podrían fracturarse, pero un CD-ROM se puede quebrar, se puede fragmentar. Ya lo vamos a ver, y el peligro que significa ese tema. Con tantos años de experiencia realizando equipos de cómputo en oficinas, en casas, realizando mantenimiento preventivo, correctivo, reparación, intercambio de piezas de una dañada a una nueva, obviamente, me encontré solamente con 2 casos donde un CD o un DVD se estallaba dentro de la quemadora. Me llamaron, me dijeron lo que había pasado, entonces abrí la unidad montada todavía en la CPU y comencé a sacar fragmentos, saque fragmentos, y cuando comencé a armar ese rompecabezas de ese CD reventado o fragmentado, me di cuenta que faltaban piezas. ¿Qué me tocó hacer? Desconectar la CPU, abrir la CPU, sacar el quemador de DVD, abrir el quemador de DVD y seguir sacando las piezas, se sopleteó también, teniendo cuidado con el láser que no se fuera a dañar, y monté la unidad otra vez. Entonces se recuperó la información, se armó el CD, no quedaron piezas por ahí volando, quedó completico, fragmentado pero completo, y listo. ¿Por qué puede pasar esto? Porque en algún momento un CD o un DVD se nos cae, se fractura, no nos damos cuenta de la fractura o hacemos caso omiso a esa fractura y colocamos el CD o el DVD en la unidad. Y claro, por el calor y la velocidad de lectura-escritura se revienta. Y comenzamos a notar en el mercado la comercialización de CDs y DVDs con MP3, con karaoke, con un poco de música, 130, 140, 150 títulos. ¿Cómo se hacía eso? Simple. Habían unos aparatos que eran unas CPUs especiales llamadas multiplicadoras de CD o multiplicadoras de DVD, donde se realizaba este proceso. Inicialmente se pensaba que por cada CD o cada DVD se hacía el proceso de quemado, que dura entre 5 o 7 minutos. No, acá con una copia solamente que se coloca en la parte de arriba, se le da la orden para que las 9 quemadoras que están en la parte de abajo, o 10 quemadoras, o de acuerdo al modelo, con una sola lectura pudieran realizar la copia de las demás copias, digámoslo así. Obvio, esto fomentó la piratería, fomentó la venta también, sobre todo en los vendedores ambulantes que se consiguen la platica para llevar a la casita. Y eso hizo también de que ese tipo de tecnología se disparara. Acá tenemos otro modelo, este modelo es más de los 90, donde está la CPU y están los 5 quemadores ahí adjudicados a ese proceso. Entonces era muy interesante, muy interesante.
Bueno, Xavier Sobrino, y para nuestro próximo video vamos a ver el impacto que ocasionó inicialmente ver películas en Betamax o VHS y después saltar al famoso VCD. ¿Y cuál es el final artesanal de un CD o de un DVD?